Jesús, y hoy veremos la resurrección. Este es realmente, podríamos decir, el hecho más importante de nuestra fe. Y lo vamos a ver. Usted dirá, pero ¿cómo si hay otros hechos más importantes? Vamos a ver por qué si le sacamos la resurrección, desaparecemos. Desaparece la fe. Muy bien, la vida de Jesús sigue un patrón de movimiento general desde la humillación a la exaltación. El movimiento no es estrictamente lineal, o sea, no es que Jesús haya nacido pobre, por ahí alejado de la sociedad y empezó a avanzar hasta que fue rey. No es algo lineal. Sin embargo, está interrumpido con escenas de contraste. El relato, por ejemplo, del nacimiento de Jesús contiene tanto ignominia como majestad. ¿Usted sabe lo que es la ignominia? Es cuando una persona recibe un trato vergonzoso o cuando no es tratado como corresponde. Jesús no fue tratado como corresponde desde su nacimiento. ¿Qué pasó con el niño Jesús? Tuvo que, antes de nacer, huir porque lo iban a matar. ¿Se acuerdan? Fue trasladado desde su ciudad hasta Belén para hacer un censo, ¿se acuerda? Y no había lugar en el mesón. Y era un nacimiento bastante peculiar porque no debía haberse hecho en ese lugar. Debería haber sido en un lugar un poco más acondicionado para una mujer que va a dar a luz, un poco más esterilizado o con el personal adecuado. Bueno, en el relato bíblico no dice exactamente que Jesús nació alrededor de animales. Simplemente le otorgaron el lugar donde estaban los animales. Lo más probable es que cuando uno acondiciona un lugar para que una persona o una familia duerma, retira aquellas cosas que vayan a ser incómodas. Entonces igual es bonito que estén los animales para que los niños hagan su presentación, pero estrictamente la verdad no creo que haya sido así. Ahora, el relato de Jesús, del nacimiento de Jesús, se muestra como cosas que no fueron buenas, pero a la vez cosas espectaculares. Como por ejemplo, que hayan venido estos pastores enviados por los ángeles a ver que realmente haya nacido el Señor Jesús como el Mesías. Luego, cuando ellos están en la casa, ¿qué sucede? Vienen los magos del oriente, estos hombres sabios que traen regalos para un rey que ha nacido. Incienso, mirra y oro. Entonces, no es la exaltación del Señor Jesús algo lineal, como que nació desde lo más bajo y fue subiendo, como nosotros pensamos que debería haber sido, o como nosotros nos vemos nosotros mismos nuestra vida, nuestra carrera, de abajo hacia arriba, hasta que llegamos a lo mejor. No, el Señor Jesús tuvo una vida donde hubo, podría así decirlo, destellos de gloria, de majestad, pero también Él se mantuvo al margen de aquellas cosas, porque Él vino a otra cosa. Entonces, su ministerio público atrae elogios y también burlas. Si fue Jesús el maestro por excelencia, tendría que haber leído bien siempre, pero no fue así. También obtuvo oposición. También obtuvo bienvenida y rechazo. ¿Usted sabe quiénes rechazaron a Jesús? Un pueblo entero prácticamente, que fue los de Nazaret. Gritos de hosana y gritos de crucifícalo. Acercándose a la sombra de la muerte, Él exhibió el reluciente suceso de la transfiguración. Antes de que Jesús muriera en algo tan terrible que es en esa cruz, ¿qué es lo que hizo el Señor? Mostró toda su gloria a sus discípulos en el monte de la transfiguración. O sea, Él mostró que en cualquier momento de su vida, de su ministerio, Él seguía siendo Dios.
seguía siendo rey y todo estaba dentro del plan perfecto. O sea, toda humillación, toda cosa que pasó el Señor Jesús, hambre, cansancio, rechazo de la gente, estaba dentro del plan de Dios. Incluso cuando le gritaban Hosana, había una expectativa de que el rey que vendría montado sobre un pollino hijo de un asna, estaba profetizado. Y vemos a Jesús entrar, y como Jesús estaba en su apogeo, porque Él había sanado a mucha gente, Él estaba dentro de lo que es el periodo de la popularidad, el año de la popularidad. Entonces la gente no es que de forma hipnotizada tomaban como algo raro que pasó ahí y gritaron Hosana. No, ellos esperaban que sucediera y creyeron que era Jesús, su Mesías. Pero luego, cuando fue tomado detenido por aquellos hombres, arrestado, ¿qué es lo que hacía la gente al gritar ahí a Pilato? Crucifícalo. Entonces vemos cómo hay un contraste en este sentido. Bueno, aquí vamos a ver el Gehenna y la resurrección. Con la disposición del cuerpo de Jesús se rompieron las reglas. En circunstancias judiciales normales, el cuerpo de un criminal crucificado era eliminado por el Estado, arrojado sin ceremonia al Gehenna, el vertedero en las afueras de Jerusalén. Allí el cuerpo era incinerado, recibiendo una forma pagana de cremación, despojado de la dignidad del funeral judío. Los fuegos del Gehenna ardían de continuo como una necesaria medida de salud pública para eliminar los desechos de la ciudad. El Gehenna le sirvió a Jesús como una metáfora adecuada para el infierno, un lugar donde las llamas jamás se extinguen y el gusano nunca muere. El Gehenna era un lugar real que estaba en las afueras de Jerusalén. Era el vertedero. Hoy en día se prohíbe quemar basura, pero en aquella época no había otra forma de poder eliminar los desechos que quemándolos. Y vemos que como costumbre, los que eran crucificados eran despojados de toda dignidad, o sea, eran sin pedazos de carne, de cuerpo, de hueso, sin ningún valor. Sin ningún valor. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Los tomaban y los echaban ahí en ese lugar donde quemaban todo, imagínense. O sea, ni siquiera ni una dignidad al morir estas personas. ¿Y Jesús tuvo que pasar por eso? No. De hecho, lo leímos al principio, de que hombres tomaron el cuerpo de Jesús y le dieron una sepultura de un rey. Y esta palabra, el Gehenna, es el que habla el Señor Jesús del infierno, de un lugar donde hay constante fuego, donde el fuego nunca se apaga, nunca se extinguen estas llamas y el gusano nunca muere. ¿Por qué el gusano nunca muere en ese lugar? Porque hay putrefacción, hay suciedad, hay descomposición. Entonces convive el fuego que extingue junto con la pudrición de la basura, los desechos de toda una ciudad. No sé si a usted le tocó ir cuando iba al colegio a un vertedero. Son extensiones de terreno gigantescas. Y allá está lleno de camiones de basura. Allá llegan todos los camiones con nuestra basura, donde la entierran a metros y metros y metros, y donde eso genera un gas, y que muchas empresas lo ocupan y otros simplemente se elimina. Y nosotros estamos alejados de eso, menos mal. Y vemos cómo el Señor Jesús utiliza esto como una metáfora. ¿Será que el infierno será puro fuego y me estaré quemando? ¿O es una forma del Señor demostrar que simplemente va a haber dolor y va a haber un sufrimiento? Yo en realidad, personalmente, no me imagino que el infierno sea puro fuego, pero sí me imagino que va a ser dolor, sufrimiento
Y también lo peor de todo es que Dios no va a estar ahí. Eso es lo peor de todo. Dios no va a estar ahí. Y usted puede gritar Dios y nadie lo va a escuchar. Y es una forma, una metáfora de mostrar los que van a estar lejos de Dios. Vamos a avanzar. Todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron. Pilato hizo una excepción en el caso de Jesús. Tal vez le remordía la conciencia y tuvo compasión para acceder a la petición de sepultar a Jesús. Pilato, no solamente por su propia conciencia había determinado que Jesús era inocente, sino también por su esposa. ¿Se acuerda que ella tuvo sueños? Y ella le dijo, el hombre que está ahí es inocente, no seas tú culpable de esto. Entonces yo creo que para los hombres que están casados, que su esposa le diga ese consejo directo, no es que decir, no importa, realmente tiene valor y peso. El tema es que él fue más presionado por su trabajo, por su futuro laboral, como gobernador. Y él dijo, prefiero estar enojado con mi esposa una semana que estar sin trabajo o que me maten. Y vemos también, hermanos, que él mandó a poner Jesús el rey de los judíos. Y los líderes religiosos le mandaron a decir, no, este no es. Y él le dijo, es su rey, déjenlo así. De alguna manera este hombre en su humanidad quiso reivindicar que la decisión no fue de él. Y que simplemente lo mataron por decir que era el rey. Y eso no era un delito para los romanos. Entonces tal vez le remordía la conciencia y él accedió de manera quizás aún más fácil a entregar el cuerpo de Jesús a José de Arimatea y a Nicodemo antes que lanzarlo al Gehenna, donde correspondía. O tal vez fue movido por una providencia poderosa para asegurar el cumplimiento de la profecía de Isaías de que Jesús tendría su sepultura con los ricos y de la promesa de Dios de que no dejaría que su santo viera corrupción. Bueno, ahí me equivoqué, decía hubiera. De que su santo viera corrupción. Ahí dice la Biblia, no permitirás que tu santo vea corrupción, aparece en Salmo. Además de que su cuerpo fuera ungido con especias y envuelto en lino fino para ser puesto en la tumba de José de Arimatea. Como lo que mencionaba, entre los ricos fue su sepultura. El querigma. ¿Ha usted escuchado esta palabra alguna vez? Querigma. Hay librerías cristianas que se llaman querigma. Hay bandas cristianas que se llaman querigma. Hay personas que se llaman querigma. Y a los cristianos les gustan los nombres raros, ¿cierto? Maranata. No sé, nombres raros. Querigma. Durante 3 días el mundo quedó a oscuras. Día viernes, sábado y el domingo por la mañana. 3 días. Las mujeres del círculo de Jesús lloraban amargamente y hallaron un consuelo en el permiso para realizar el bondadoso acto de ungir su cuerpo. Ellas, posterior a que Jesús fuera sepultado, puesto en la tumba, ellos también iban a seguir entregándole este ungimiento. Durante 3 días Dios guardó silencio. Luego, con un poder devastador, Dios hizo rodar la piedra y desató un impulso de energía, de vida creativa, y la infundió una vez más en el cuerpo inmóvil de Cristo. El corazón de Jesús comenzó a latir, bombeando sangre glorificada, a través de arterias glorificadas, enviando fuerza glorificada a los músculos atrofiados por la muerte. En un instante, lo mortal se volvió inmortal y la muerte fue absorbida por la victoria. Este es un momento decisivo en la historia humana, cuando la miseria de nuestra raza se transformó en grandeza. Aquí nació el querigma, la proclamación de la iglesia primitiva, con el grito, Él ha resucitado. El querigma, la palabra querigma significa anuncio. ¿Y cuál fue el anuncio? Él ha resucitado.
Él ha resucitado. Ese es el anuncio. ¿Sabe que querigma también se ha utilizado como sinónimo de buenas noticias y también como evangelio? Porque son las buenas noticias. Yo traje buenas noticias, pasó esto, qué bueno. Cuando a uno le pasa algo bueno, llega a la casa o llega al lugar y lo primero que dicen y le preguntan, quedé en el trabajo, me saqué un 7, o me dijeron que sí, y así tantas cosas, o me aprobaron esto. Y eso es de alegría para las personas y dicen, qué bueno. Lo mismo nosotros, ¿qué le debemos decir a las personas que no conocen al Señor? Dios te ama, Él ha resucitado. Aquel que murió, Él ha resucitado. Y vemos cómo Dios tomó el poder que le correspondía y lo infundió sobre el cuerpo inerte de Jesús. Jesús no tenía un cuerpo distinto al de nosotros. Era el mismo cuerpo, el mismo ser humano que nosotros. El mismo cerebro, los mismos ojos, las mismas manos, los mismos dedos. Jesús no tenía 6 dedos, ni 4 pies, ni era algo así como un extraterrestre. Era el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y en ese sentido, su cuerpo fue glorificado. Otras personas resucitaron, pero sus cuerpos no fueron glorificados. Lázaro fue resucitado. Una niña fue resucitada, ¿se acuerda? Le dijo Tabita. Tabita cum. No era que la niña se llamara Tabita, y ahí todos agarraron de ponerle Tabita. Y está bien. Pero ellos no fueron glorificados porque posteriormente murieron. Y dice la Biblia que el primogénito de la resurrección, el primero que resucitó para la gloria, es Jesús. Y de ahí en adelante nosotros. Entonces, esta es una forma de decirlo, de que sus músculos, sus arterias, su sangre fue glorificada. Y tenía un cuerpo, un cuerpo que era palpable. Porque usted y yo nos podemos tocar, abrazar, ¿cierto? Y el cuerpo de Jesús era similar. No era un espectro, no era un fantasma, no era un espíritu. Él realmente había resucitado. ¿Usted se acuerda que lo que encontraron Pedro y Juan cuando entraron a la tumba? Los lienzos vacíos. No estaba el cuerpo de Jesús y Jesús aparecía como fantasma después. No. El cuerpo literalmente de Jesús fue resucitado. Y aquí nació este querigma, esta proclamación de que Él ha resucitado. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, la primera iglesia proclamó esto. Dios ha resucitado a Cristo. Y este es un hecho histórico. El Nuevo Testamento proclama la resurrección como un hecho histórico serio, es algo real, no es un mito. Hasta el día de hoy no se ha podido descubrir, ni han podido encontrar, ni tampoco lo harán, el cuerpo de Jesús. No han podido y no lo harán tampoco. Los primeros cristianos no estaban interesados en simbolismos dialécticos, sino en realidades concretas. ¿Usted cree, hermano, que ellos iban a empezar a teorizar en ese momento tan terrible donde habían literalmente asesinado a su maestro y iban a empezar a dialogar, empezar a decir entre ellos, mira, yo creo que podríamos hacer una figura metafórica de Jesús para poder seguir adelante? Ellos lo que les interesaba era seguir vivos al otro día, porque en cualquier momento entraba un soldado romano, un soldado de los líderes religiosos, porque ellos también tenían soldados a su disposición, y que les cortara la cabeza o los apedrearan por herejes. Entonces, ¿usted cree, hermano, que ellos iban a decir, mira, hagamos algo así como una declaración acerca de Jesús? Ellos no estaban para eso. Ellos simplemente vieron lo que sucedió, algo real. Realidades concretas. ¿Y cuál fue la realidad? Que María junto a otras mujeres llegaron y estaba la tumba vacía. Luego fue Pedro, fue Juan y estaba la tumba vacía. Y luego se les apareció a ellos. O sea, yo creo que no alcanzaban a asimilar una cosa y pasaba otra. Y después pasaba otra. Entonces ellos no tuvieron tiempo de decir, ¿será esto, será esto otro? No, simplemente ellos escriben y relatan lo que pasó.
Simplemente esto pasó. El cristianismo auténtico se sostiene o se derrumba dependiendo del suceso espacio-temporal de la resurrección de Jesús. Nos sostenemos por esta declaración de esta verdad de que Jesús resucitó. La persona que afirma ser cristiana, al mismo tiempo debe afirmar el hecho de la resurrección. Pero quien dice ser cristiano, pero niega la resurrección, entonces estamos en presencia de una persona con una lengua bífida. ¿Usted sabe lo que es bífido? De dos partes. Y debiéramos alejarnos de alguien así. O alguien que dice una cosa por acá, yo soy cristiano pero no creo en el cristianismo. ¿Y ustedes saben quiénes tienen la lengua bífida? La serpiente. Sacan la lengua para sentir los aromas y todo. Pero es en dos partes. Y deberíamos alejarnos de ese tipo de gente, porque son mentirosos. Aquel que se dice ser cristiano y no cree ni tampoco hace lo que dice la palabra de Dios, es un mentiroso. Algunos hombres indicaron que la proclamación de la resurrección surgió de una fe pascual. Así como tratando de bajarle el perfil a la resurrección, diciendo, no, estos están locos. Perdón. La fe pascual es aquella que se produjo, o dicen estos hombres, antes de la resurrección, por lo que subestiman la resurrección como un hecho histórico real, sino solo como una proclamación de fe. Sin embargo, la primera iglesia estuvo dispuesta a morir por esta declaración. No es que a alguien se le ocurrió, no, si Jesús resucitó porque él dijo que iba a resucitar. Ah, sí, resucitó, sí, resucitó. ¿Fue así? No. Es un hecho de que sí resucitó. Jesús se presentó a muchas personas y el hecho de que ellos siguieran manteniendo esta postura de que Jesús había resucitado a los muertos, los ponía directamente en peligro de muerte. Mientras que la iglesia moderna, hay muchas iglesias hoy en día que transigen con esto, con esta declaración, diciendo que Jesús no resucitó corporalmente. Hay muchos cristianos o teólogos que creen que Jesús no resucitó, sino que fue otra cosa, como que quedó en un espíritu, haciendo de la doctrina de la resurrección de Cristo una que en efecto divide a los cristianos de los gladiadores. ¿Qué te diferencia a ti o a mí de un gladiador? En esa época era muy grave y fuerte la diferencia. Porque esto motivó el hostil Nerón, ¿cierto?, a iluminar a su jardín con antorchas humanas. ¿Qué es lo que hacía un gladiador? Era su trabajo, era su labor, dar un espectáculo matando animales, enfrentándose a leones. Pero los cristianos en esa arena, en esos coliseos, ¿qué es lo que hacían? No estaban por su propia voluntad ahí. ¿Se da cuenta? Y lo vemos porque ellos simplemente no luchaban por su vida, sino que se entregaban. Y lo sabemos por la historia. Hemos tenido estudios donde hemos visto a estos hombres, mujeres, que orando, proclamando la grandeza de Dios en esos coliseos, murieron siendo atacados por leones, por tigres, o mientras estaban siendo quemados en esta hoguera, ellos gritaban gloria al Señor. Entonces, en esa época había un abismo, una abismal diferencia entre un gladiador y un cristiano. Y hoy en día nosotros deberíamos diferenciarnos de los verdaderos cristianos, de la gente que se dice ser y no lo es. Y ellos estaban dispuestos a morir por decir que Jesús había resucitado. Si no hubiese sido así, créame que de lo primero que hacen es decir, no, si no resucitó, me voy para la casa, déjeme tranquilo. Pero nosotros, ¿qué haríamos? Haríamos lo mismo, ¿cierto? A veces arrancamos de ciertas cosas por menos cosas, por un problema en el trabajo, en la familia, mentimos. Pero en esto ellos estaban dispuestos a morir por el Señor.
El apóstol Pablo expuso las obvias e irrefutables consecuencias de un cristianismo sin resurrección. Si Cristo no resucitó, argumentaba él, nos quedamos sin la siguiente lista de conclusiones. Eso aparece en 1 Corintios 15, 13 al 19. Ahí para que lo anote. Pablo es claro respecto a esto. No es algo que yo haya inventado o que me gusta decir, sino que sin la resurrección, básicamente se derrumba nuestra fe. De acuerdo a 1 Corintios 15, del 13 al 19, ¿alguien lo tiene por ahí? Que lo pudiera o lo quisiera leer. 1 Corintios 15, 13 al 19. Amén. Hermana Olga. Sí. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Bien. Entonces, ahí tenemos esta lista que lo primero es, nuestra predicación es en vano. No tiene sentido predicar. Segundo, si la resurrección no es real, nuestra fe es ilusoria. O sea, es como aquellas personas que dijeron, Jesús resucitó, ya creamos en eso y en esto tengamos fe. Y no es así. Tercero, somos testigos falsos de Dios, porque ahí dice que estamos mintiendo acerca de lo que creemos. Cuarto, continuamos en nuestros pecados. Quinto, nuestros seres queridos que han muerto están perdidos. Y sexto, somos los más desdichados de todos los hombres. O los más dignos de conmiseración, como dice la Reina Valera. De lástima. Estas 6 consecuencias revelan claramente la conexión interna de la resurrección con la esencia del cristianismo. Eliminemos la resurrección la resurrección de Jesús es el sine qua non de la fe cristiana. Es algo básico, fundamental, esencial. Eso quiere decir sine qua non. ¿Qué quiere decir? Que si lo sacamos no existe. Deja de existir. Eliminemos la resurrección y eliminaremos el cristianismo. Por lo tanto, si usted alguna vez escucha a una persona que diga que es cristiano o que sigue al Señor, pero no cree en la resurrección de Jesús, tírele agua bendita. No. Realmente está en total equivocación. Y nosotros como cristianos, ¿qué debemos proclamar? Y nunca olvidar de decir que Jesús ha resucitado. Y que Él también nos va a resucitar a nosotros cuando Él venga por su iglesia. Él nos va a resucitar. Y usted puede decir, hay gente que le puede decir, pero ¿qué pasa si yo muero en el mar y me comen los tiburones? El Señor lo va a resucitar, no hay problema. Y si me parten por la mitad, también el Señor lo va a resucitar, no hay ningún problema. Y si muero de cáncer, mi cuerpo está totalmente ramificado y no hay forma, el Señor lo va a resucitar. El Señor creó cada célula de nuestro cuerpo, incluso Él sabe de qué están compuestas las células cancerígenas, Él sabe todo. Todo es creación de Dios y Él todo lo sabe. Y el Señor tanto puede detener como hacer avanzar una enfermedad,
como también puede hacernos inmunes a distintas enfermedades. Como dice la palabra, comerás cosas mortíferas, no te harán daño. Y también en el punto de vista espiritual, puede estar lleno de brujos su barrio, hermano, y no le va a pasar nada a usted. A veces le damos más poder al enemigo que a Dios mismo. Por eso debemos proclamar que el Señor ha resucitado. Y esta es una evidencia testimonial. Los primeros cristianos vieron a Jesús resucitado, ellos lo vieron. Y no fue uno, ni dos, ni tres, fueron muchos quienes vieron a Jesús resucitado. Ellos hablaron con Él y comieron con Él, no fue un sueño. No, yo creo que tú soñaste que Jesús resucitó. Cuando fallece un familiar cercano a nosotros soñamos con esas personas. ¿Le ha pasado a usted? Pero uno sabe que es un sueño. Incluso puede conversar un poco, pero es un sueño solamente. Pero estas personas, mientras estaban despiertas, mientras iban de camino, mientras comían, mientras estaban reunidos, estaba Jesús ahí. Los hechos no sucedieron en un rincón como la presunta revelación especial que recibió José Smith, un hombre que por ahí escondido recibió una revelación de Dios. Y ahora yo soy el encargado, dice este hombre. Yo recibí unas tablas de oro y a mí un ángel poderoso me habló. Pero ¿dónde fue? Ni en qué lugar, nadie sabe, ni en qué momento. Pero esto fue algo público. La muerte de Jesús fue un espectáculo público y una cuestión de registro público. Los romanos registraron la muerte de Jesús. Hay autores, escritores de aquellas épocas que nombran a Jesús y nombran a cristianos, seguidores de Jesús. Quien murió en una cruz, dice incluso. El Cristo resucitado fue visto por más de 500 personas a la vez. En un momento se reunieron todos los discípulos, los que seguían al Señor, y Él estaba ahí resucitado. Hay gente que se atreve a decir que todos estaban alucinando. ¿Es posible eso? Que 500 personas digan que alucinaban al mismo tiempo viendo a Jesús. Eso es como rebuscar y decir, no te quiero creer. Simplemente no te quiero. Diga lo que me digas, no voy a creer. Y hay muchas personas que tienen esta actitud. Y sabe, hermano, esas personas dicen, ya, tú le dices, ¿qué evidencia deseas tú para que creas en Dios? Yo deseo que me asome por la ventana y vea la cara de Dios diciéndome, hola, ¿cómo está? Créame que si sucede eso, Él no va a creer porque va a decir que está loco. Entonces, hay gente que no necesita evidencias porque no las quiere recibir. Nunca las va a aceptar. Y en este asunto la Biblia presenta historia, no es un cuento. Lo que registran los evangelistas en este sentido es la historia que sucedió. Él fue el segundo Adán, el Señor Jesús. Estaba libre de pecado tanto original como actual. La muerte no tenía derecho sobre él. Él fue castigado por el pecado imputado sobre él. Pero una vez que el precio había sido pagado y se levantó la imputación, la muerte perdió su poder. Jesús solamente estuvo en la cruz y tuvo que morir porque se le impusieron pecados de otras personas, en este caso de nosotros, de toda la humanidad. ¿Y cómo Él pagó ese precio? Con su muerte, con su vida. Él lo pagó. Y una vez pagado, ¿qué sucedió? Él tenía que recobrar su honor, su lugar como Dios. Si usted lo ve desde este punto de vista, Jesús tuvo que haber resucitado de forma inmediata, ¿o no? Una vez haya muerto en la cruz. ¿Tenía derecho a resucitar de forma inmediata? Sí. No tenía por qué esperar. ¿Pero por qué esperó el Señor? Porque Él quería disipar toda duda. No, que el Espíritu de Jesús estaba rondando el cuerpo. ¿Se acuerda de Lázaro? No, si se desmayó, que fue tan rápido, se desmayó y volvió. No era un desmayo. Pasó un día completo. Y después resucitó el Señor. Entonces Él disipó toda duda. Finalmente, la resurrección separa a Jesús de cualquier otra figura central de las religiones mundiales. Buda está muerto. Mahoma
está muerto, aunque era Mahoma, pero está muerto. Confucio está muerto. Ninguno de ellos era sin pecado. Tenían sus maldades. Y si uno estudia sus vidas también, no eran muy buenos que digamos. Ninguno ofreció expiación. Ninguno dijo, yo voy a ofrecerme para salvarlos a ustedes. Ninguno fue vindicado por la resurrección. Ninguno de ellos murió. Después que pasó, resucitó. Ah, Buda resucitó. Ninguno de ellos. Bien muertos, que quedaron ahí tranquilitos, nadie los fue a sacar de ahí. Y vamos a leer esto que es muy conocido. Lucas 24, 28. Lucas capítulo 24, versículos 28 al 34. Aquí habla acerca de estos hombres que iban camino a Emaús. Dice así la palabra del Señor. Lucas 24, 28 al 34. Dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Estos hombres no reconocieron a Jesús porque de alguna manera Él impidió que ellos lo vieran que era Él. Y dice ellos que ardía su corazón al escucharlo. Es como decir, ¿cómo no te diste cuenta? Pero tú también, pero los dos. Bueno, ahí en otra parte de la Biblia dice que uno se llamaba Cleofas y el otro no. ¿Sabe por qué no se nombra? Lo más probable es que dicen que era una mujer. ¿Y usted sabe cómo era? Un cristiano no es un escéptico, no es una persona que no cree. Un cristiano es una persona con un corazón que arde, un corazón en llamas con la certeza de la resurrección, que Él ha resucitado. Y hermanos, que esta verdad sea patente siempre en nuestra vida. Que si Él resucitó, nada de lo que nos pueda ocurrir en esta vida es el fin. No, con esto ya se acabó. No, ya no tengo esperanza. No, con esto. No, porque tenemos esperanza en que Él ha resucitado y Él nos va a resucitar juntamente con Él. Qué maravilloso pudo haber sido para nosotros haber conocido a ese Jesús resucitado. No lo hemos podido conocer, pero sí ellos lo hicieron y dieron testimonio y dieron sus vidas por esta proclamación. El cuerpo del Señor Jesús fue restaurado, Él se alimentó, Él estuvo con ellos, y ahí vemos cómo el Señor ha prometido que Él estará con nosotros y que ahora Él está en el lugar de honor. Porque luego de esto, ¿qué es lo que sucede? Él asciende a los cielos. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad, la ascensión del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, les invito a orar.